Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. La historia detrás del mito presenta. Arranca el segundo tiempo. Pero de pronto la afición los convirtió en ídolos del balompié. El futbolista pierde la dimensión, piensa que es intocable. Pero en un segundo, su vida cambió a causa de una tragedia. Ebrio, saca una pistola y la dispara. Varios jugadores mexicanos fueron inclusive asesinados. El único muerto fue Héctor Hernández. Y hay quien por imprudencia perdió su herramienta de trabajo más valiosa. Tratar de reconstruirle la pierna derecha después de sufrir fracturas expuestas en ambas extremidades inferiores. Pero la barra atravesó el auto, yo perdí mi pierna. Otros perdieron al ser más indefenso de su familia. Vi todo el accidente y traté de ayudar a mis amigos, de buscar a mi hijo. Y también hubo quien truncó la vida de personas inocentes. Se acabó toda la familia, ¿no? Papá, mamá y los hijos que iban en el coche fallecieron. Esta es la historia de un grupo de ídolos del balompié cuya exitosa vida deportiva quedó marcada por una jugada fatal del destino. Es la historia detrás del mito de tragedias del fútbol. Desde su concepción en Inglaterra, en 1872, el fútbol ha sido uno de los deportes de mayor arraigo en los 5 continentes, convirtiendo a algunos de sus jugadores en figuras emblemáticas, en ídolos aclamados por multitudes. Pero esa investidura heroica no ha sido suficiente en muchos casos para librarlos de designios trágicos que destruyeron su exitosa carrera. Memo Vázquez en este lanzamiento, Antonio Mohamed, de tiro, ¡gol! Fue durante el Mundial de Alemania 2006 que el exjugador de Toros Neza, el argentino Antonio "el Turco" Mohamed, vivió la más grande tragedia de su vida al enfrentar la inesperada muerte de su hijo, Farid Mohamed, de solo 9 años de edad. Lo que se vislumbraba como un placentero viaje de vacaciones para disfrutar del Mundial en Alemania, se tornó en una total desgracia para el futbolista cuando la madrugada del 4 de julio de 2006, al regresar junto con su pequeño Farid y 3 amigos más al aeropuerto de Frankfurt, tras haber presenciado un apasionante partido de fútbol entre las selecciones de Argentina y Alemania en Berlín, ocurrió un accidente. Al viajar sobre la carretera A4, entre Dresde y Eisenach, el remolque del futbolista que circulaba sobre un estrecho puente fue sorpresivamente embestido por otro auto que era conducido a más de 200 km por hora por un joven de 22 años de edad. Al momento del impacto, el automóvil lanzó la casa rodante al vacío por varios metros. Antonio Mohamed y su hijo Farid fueron trasladados inconscientes a la clínica universitaria de Jena. La figura futbolística mexicana había sufrido triple fractura en una pierna, la cual estuvo a punto de ser amputada, mientras que su hijo presentaba heridas graves en la cabeza y una perforación en el pulmón, condición que más tarde le costó la vida. Yo estaba durmiendo con mi hijo abrazado. Preguntale a Patricia, lo único que me acuerdo es como si me hubiesen tirado a un sótano en una bolsa y me desperté, y cuando me desperté vi todo el accidente y traté de ayudar a mis amigos, de buscar a mi hijo. 40 días después de convalecer en un hospital de Alemania, Antonio Mohamed regresó a su natal Argentina. En el fútbol, la muerte ha llegado cuando menos se le espera. Héctor Hernández García, el Chale, delantero de las Chivas del Guadalajara y seleccionado nacional, era una de las figuras más idolatradas del fútbol mexicano. Héctor Hernández ganó 6 títulos con el Guadalajara, el campeonísimo, y aparte formó como centro delantero titular de la selección mexicana, que fue al Mundial de Suecia en 58 y al de Chile en 62. Pero el 15 de junio de 1984, perdió la vida cuando el camión en el que viajaba rumbo a Pachuca, junto con los Loros de Colima, equipo que dirigía, sufrió una aparatosa volcadura sobre la carretera. El único muerto fue Héctor Hernández.
todos los demás lesionados y todo. Y ahí se acabó una de las grandes glorias del fútbol mexicano. En 1981, José Martínez González, Pepe Martínez, del Club Guadalajara, pereció cuando un tráiler a exceso de velocidad embistió al camión que transportaba al equipo Puebla. Iba en el autobús del equipo a jugar contra el Puebla y el autobús sufrió un accidente y él perdió la vida. Tras el fallecimiento del mediocampista, los aficionados tapatíos se reunieron afuera de la funeraria, donde velaron sus restos y se suprimió el número 22 que Pepe Martínez llevaba en el uniforme del Guadalajara, utilizándose desde entonces solo en eventos como la Copa Libertadores. Son el infortunio, ¿no? Pepe Martínez murió en un accidente automovilístico cuando era en plena gloria. El 23 de julio de 2007, el jugador de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Mircea Serrano, falleció en pleno ascenso de su carrera. Lo de Mircea Serrano pasa amaneciendo, o sea, antes de que amanezca y el muchacho ya venía de manejar después de una hora. Entonces, el futbolista pierde la dimensión, piensa que es intocable. Un muchacho, la verdad, muy tranquilo, muy sencillo, muy humilde, una excelente persona y un jugador importante para el equipo de Tecos en ese momento, en la media cancha. El accidente ocurrió mientras el futbolista de 28 años se dirigía de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a Guadalajara, Jalisco, después de una visita relámpago a sus padres. La camioneta con placas del estado de Jalisco, JFM 7060, volcó en la autopista, propiciando su deceso. Y hay varias hipótesis. Rogelio Serrano, padre del jugador, creía que había sido un atentado contra su hijo, hecho que nunca se comprobó. No ha pasado absolutamente nada, ni estoy enterado que se haya dado en un caso de violencia o de agresiones, ni nada. Entre la lluvia y la velocidad, perdió el control de su camioneta, cayó a un barranco y que no en el momento falleció, sino que quedó fuertemente golpeado, incluso que trató de pedir auxilio y que al paso de las horas, como nadie se dio cuenta, ahí perdió la vida lamentablemente. Fatales accidentes aéreos han marcado las vidas de reconocidas figuras del balompié mundial. Una de ellas, la vivida por Bobby Charlton, futbolista inglés retirado y sobreviviente del desastre aéreo de Múnich en 1958. Aquel avionazo del Manchester City o del Manchester United, en donde el único que se salva es Bobby Charlton, ¿no? Entonces pues un poco alarmante. El 6 de febrero de 1958, el equipo completo del Manchester United regresaba de Belgrado a Inglaterra después de enfrentar al equipo Estrella Roja. Cuando tras intentar una escala en Múnich, el viento y la nieve hicieron que el avión se desplomara. 23 muertos fue el saldo del siniestro, 8 de ellos integrantes del equipo inglés. El sorpresivo deceso del delantero mexicano Antonio de Nigris en noviembre de 2009 en Grecia generó un gran impacto, pues siendo un atleta consagrado, no pudo resistir el infarto fulminante que marcó el silbatazo final de su vida. Ha habido situaciones dramáticas en los últimos meses, quizá años, en el terreno de los infartos y de los cuidados que los futbolistas tienen que tener con cardiopatías, ¿no? El más sonado tiene que ver con un mexicano, con Antonio de Nigris, ¿no? Al que le habían diagnosticado esto, al parecer no hizo caso, lo que procedía es que se retirara. Él siguió, no le hacen un chequeo médico adecuado en el equipo al que va a jugar en Grecia y termina muerto un día, ¿no? El 15 de noviembre de 2009, el jugador delantero y seleccionado nacional, Antonio de Nigris, falleció a causa de un paro cardíaco en Larisa, Grecia. Inicialmente se manejó la versión de que el jugador había muerto mientras dormía. Sin embargo, la prensa griega reveló que de Nigris fue llevado de emergencia al hospital por su esposa, Sonia, a causa de un dolor en el pecho, muriendo minutos después, cuando era trasladado en una ambulancia. En el caso de Antonio es completamente distinto. Ocurre un suceso, ¿verdad?, dormido, en el cual tiene un contexto totalmente lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, muerte eléctrica o el contexto de muerte súbita. Estructuralmente, Antonio tenía lo que muchos deportistas tienen, que es un engrosamiento en el corazón.
Este engrosamiento se ve en personas de alto rendimiento. Y esto obviamente condiciona algunos cambios, que estos cambios cuando se engruesa el corazón, nosotros le llamamos como término técnico hipertrofia ventricular o hipertrofia miocárdica. Aunque de Nigres fue advertido de los riesgos de seguir jugando fútbol, no acató las recomendaciones. 3 días después de su fallecimiento, el cuerpo fue repatriado a México, donde fue incinerado y homenajeado en el Estadio Tecnológico durante el partido Monterrey-América, celebrando una misa en su honor, y sus hermanos, Alfonso y Aldo, dieron la vuelta olímpica con sus cenizas. La Federación Mexicana de Fútbol apoyó con $85,000 a su familia y otorgó una beca de por vida a su hija Miranda. Pero lo más importante ahorita es que está al lado de Dios y yo estoy sintiendo toda la fuerza que Él me está mandando para superar este golpe que es fuertísimo, pero que sé que lo vamos a superar toda nuestra familia, porque siempre hemos estado con Dios y Él también así era, ¿no? En los últimos años, las muertes por afecciones cardíacas o muertes súbitas se han evidenciado en atletas de alto rendimiento, sin que hasta el momento se sepa la causa que las produce. Sucedió también con un jugador español hace poco, jugador del Español de Barcelona. Ha sucedido con jugadores africanos. El 25 de agosto de 2007, mientras se enfrentaban el equipo Sevilla y el Getafe, el defensa español, Antonio Puerta, sufrió un desmayo a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio en el minuto 28 del partido. Uno de sus compañeros intentó sacar su lengua para evitar la asfixia. Minutos después, el jugador salió por su propio pie de la cancha, pero en los vestidores sufrió 5 ataques cardíacos que provocaron fuera trasladado inconsciente a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla. 3 días después y tras presentar lesión cerebral, el futbolista sevillano falleció dejando a su novia, Mar Roldán, con 8 meses de embarazo. Sus padres, Antonio Puerta y Dolores Pérez, responsabilizaron a José María del Nido, presidente del equipo, y al Club Sevilla por no haber evitado la muerte de su hijo, demandando una indemnización de 240,000 euros. Pero otra muerte súbita fue la del brasileño Paulo Sergio Oliveira Silva, Serginho, ocurrida el 27 de octubre de 2004 durante el partido entre su equipo, el Sao Caetano, contra el Sao Paulo. Paulo Sergio Oliveira murió en un hospital cercano al Estadio Morumbi, poco después de sufrir un ataque cardíaco, y aunque los directores del Sao Caetano aseguraron que sus jugadores eran sometidos a constantes exámenes médicos para conocer su condición física, el parte médico indicó que Serginho presentaba miocardiopatía hipertrófica asimétrica, padecimiento que le impedía jugar fútbol. Ante el diagnóstico, la Policía Civil de Sao Paulo comenzó una investigación, y aunque Nairo Ferreira de Souza, presidente del club Sao Caetano, admitió tener conocimiento del problema, el deceso del famoso jugador quedó impune. Daniel Jaramillo, defensa de Pumas Morelos, murió el 5 de julio de 2008 a los 26 años de edad, al ser embestido por un automovilista mientras circulaba a bordo de su motocicleta en la Ciudad de México. Inusitado éxito, dinero a manos llenas, una creciente popularidad y la incapacidad para asimilar su condición de figuras públicas ha sido muchas veces la mezcla fatal que ha llevado a muchos futbolistas a caer en el desenfreno. En la mayoría de los casos, como lo comentas, pues provienen realmente de familias humildes, y cuando empiezan a ganar mucho dinero, empiezan a tener mucha fama, si no están bien preparados psicológicamente, pues entonces sí hay problemas. César Andrade Hernández, mediocampista del equipo Atlas, estaba en la cumbre de su carrera deportiva cuando fue víctima de un grave accidente automovilístico. Soy de Guanajuato, soy de un pueblito de San José Iturbide, y para mí desde niño ver las personas, un partido de fútbol en la tele me parecía algo extraordinario. Y me lo propuse y dije, algún día me gustaría estar ahí. Pues nunca pensé que fuera a estar en primera división. El rápido e inesperado ascenso a la fama permite a los futbolistas generar ganancias extraordinarias que les facilitan la entrada a un mundo hasta entonces desconocido. Pero la pérdida del piso no tarda en llegar en muchos casos.
Porque el futbolista hay un momento en que se siente intocable, increíble. Cuando empieza a ganar mucho dinero, cuando le empiezan a pedir autógrafos, cuando las artistas, modelos o edecanes se acercan a ellos para pedirles el teléfono. O sea, el futbolista en ese momento pierde el piso. Cuando te va bien, pues te sientes bien y te sientes a gusto y quieres disfrutarlo. En 1999, César Andrade se integró a la selección mexicana sub-23 de fútbol, ganando la medalla de oro en los Juegos Panamericanos, uno de los reconocimientos que ese año obtuvo como futbolista. Lo acabamos de nombrar novato del año. Un muchacho con muchas condiciones, un zurdo con una pierna espectacular y que estaba en el ojo de varios equipos. Empezó a llegar dinero, el coche, todo este tipo de cuestiones. En ese momento estaba muy de moda que la gente de Atlas, todos los chavitos, iban a un lugar de Avenida Mariano Otero, que tenía mesitas de billar, que tenían la botanita, donde tomaban la copita. Pero la madrugada del 10 de noviembre de 1999, tras una noche de fiesta, César Andrade fue al encuentro de un irónico y doloroso destino. Todos los fines de semana, los miércoles tú ves diario, pues hay fiesta. Luego de salir de un antro en estado inconveniente, César Andrade, quien era acompañado por el también futbolista Javier Amador, tomó su automóvil y se enfiló a gran velocidad por el periférico de Guadalajara, Jalisco. Los siguió una patrulla, se quisieron escapar de ellos. Y bien, al llegar a la avenida Vallarta, dicen que la duda, o le damos derecho o le damos a izquierda y ¡fum! Contra el muro. El auto de César Andrade golpeó la valla metálica de protección de la vía rápida, provocando que ésta se incrustara en la portezuela de su vehículo, convirtiéndose en una filosa navaja. Entró a la barra, atravesó el auto y pues fue en las piernas, no el golpe. César Andrade y Javier Amador estuvieron a punto de perder la vida. Sin embargo, mientras que Amador presentó solo fracturas en una pierna, a Andrade le fue amputada la pierna derecha. El fin de su carrera futbolística fue inevitable. Fue una decisión muy difícil, dolorosa y valiente para la familia y para los médicos. Desgraciadamente era la vida o la pierna. Andrade permaneció 15 días en estado de coma. Luego se enfrentó a la realidad. César quedó muy afectado psicológicamente. Un momento en el que se mezclaron muchos sentimientos, ¿no? De tristeza, de dolor, de culpa, de rencor. Para mí el fútbol pues, era mi vida, ¿no? Era algo muy importante. Se terminó y creí que con ello se había acabado gran parte de mí. Y me dolió en el alma, no en la cuestión física, me dolió en el alma lo que sucedió porque fue tanto trabajo para conseguir eso, que cómo era posible que en una noche, y pues cómo era posible eso, ¿no? Desde el momento del accidente, César Andrade y Javier Amador recibieron apoyo del Atlas y la solidaridad de la familia futbolera. Sin embargo, Andrade decidió alejarse de todo lo que lo relacionara con el fútbol, cayendo en fuertes depresiones y adicciones. Decidí, y fue una decisión que tal vez ni lo pensé mucho, pero decidí alejarme un poco de ese rollo, ¿no? Porque pues me dolía, era doloroso estar ahí. Me ofrecieron estar dentro del club trabajando, yo no quise. El asunto del que estaba viviendo era más fácil llevarlo ebrio que sobrio. Creí que, bueno, tontamente, que con tomar se iba a solucionar mi problema. No fue la solución. Viene una frustración muy grande porque siguen buscando la manera de recuperar esa fama y en muchas ocasiones pues ya no lo logran. Meses después, cuando César Andrade decidió dejar las adicciones y se propuso reiniciar su vida, fue invitado a compartir públicamente su trágica experiencia. Entré a estudiar ingeniería. También empecé a jugar con el equipo, pues me iba re bien, el fútbol siempre me abrió puertas, siempre fue algo genial. Ser bueno en algo es bien importante en esta vida. Estas pláticas motivacionales le han abierto las puertas a otra faceta que indirectamente tienen que ver con su gran pasión, el fútbol. No era algo para lo que yo me preparé, ni mucho menos, ni oratoria, ni nada por el estilo. Un amigo me invitó después de que sufrió el percance me dijo que si había modo que yo fuera a motivar a los niños, y pues obviamente me pareció algo irónico, que no fue fácil, pero
Bueno, cuando agarré el micrófono todavía fue más difícil. Pues lloré porque pues, enfrentar eso no fue simple, no fue sencillo. Entiendo que fue la mejor manera de aceptar la realidad. El poder platicar su caso dentro de las clínicas que imparte y platicar lo que a él le sucedió, me parece que le ha ayudado mucho a poder superarlo, ¿no? Ese dolor se convirtió en una gran fuerza. El fútbol ya no está conmigo, pero hay otras cosas en la vida. Yo me equivoqué, cometí el error. Me tocó en su momento también pagar el precio. Con una envidiable carrera en el fútbol nacional, Ramón Ramírez vio truncada su carrera cuando el 12 de diciembre del 2000 sufrió un aparatoso accidente al dirigirse en una camioneta al aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, para abordar un avión que lo llevaría a la Ciudad de México, donde se incorporaría a la selección nacional. Este fatal accidente no solo alejó a Ramón Ramírez de las canchas, también cobró la vida de 4 personas inocentes. En un lugar que se llama La Primavera, muy cercano a Guadalajara, dicen que se le había hecho un poquito tarde ya para llegar al aeropuerto. Incluso se dijo que el que iba manejando era su chofer. Que venía a una velocidad importante, hablan de 110, 120, y se da el impacto fatal, ¿no? Impacto que fue recibido por un automóvil en el que viajaban 4 personas, un matrimonio y sus 2 hijos. El auto quedó partido, en 2 prácticamente. Ahí no fue tema de trasnocharse, de fiesta, de excesos, simple y sencillamente así el tema de velocidad, en donde lamentablemente 4 personas perdieron la vida. El futbolista fue acusado de homicidio culposo, ingresó al penal de Puente Grande y enfrentó un proceso legal que afectó su carrera y su estado anímico. Que prácticamente se acabó toda la familia, ¿no? Papá, mamá y los hijos que iban en el coche fallecieron. Lo traumatizante del caso es que mató. Quedó toda una secuela ahí terrible, judicial y psicológica. Después empezaron los pleitos entre la familia de los fallecidos. Todos querían dinero, todos querían pelear con Ramón una reparación del daño. Se tuvo que definir todo en tribunales para llevar los peritajes y demás, todos los procedimientos correspondientes en el área, ¿no? En febrero de 2002, el juez 10º de lo penal, Armando Espinosa Niño, adscrito a Puente Grande, declaró que no existían elementos contundentes que señalaran a Ramón Ramírez como responsable directo de la muerte de la familia en aquel accidente de tránsito, otorgándole la absolución del delito de homicidio culposo. Aunque tuvo más oportunidad, regresó al fútbol y demás, a mí me parece que la historia de Ramón cambió. Nunca volvió a recobrar el nivel que tenía, hasta el grado de que tuvo que irse a Estados Unidos y refugiarse en una liga de mediana calidad. El 26 de diciembre de 2002, Samuel Mañez, portero del Veracruz, murió al volcar la camioneta que conducía en la autopista México-Veracruz debido al estallamiento de una llanta. Su esposa y sus 2 hijos menores resultaron heridos. El fútbol genera fanatismo a nivel mundial, pero también ha provocado acérrimas rivalidades que incluso han sobrepasado la cancha. ¡Gol de Muciño en pared extraordinaria! Octavio, el Centavo Muciño, militante de las Chivas Rayadas del Guadalajara, fue acribillado en un antro de esa ciudad por un fanático enardecido. Una de las grandes tragedias que tuvo el fútbol mexicano fue el asesinato del Octavio el Centavo Muciño, y murió a los 24 años de edad en Guadalajara. Le dieron un balazo. Tuvo un problema en un restaurante, un centro nocturno, algo así, y desgraciadamente ahí se murió una de nuestras grandes figuras del fútbol. Muciño fue baleado la tarde del 1 de junio de 1974, tras una discusión en el restaurante Carlos O'Willis. Jaime Moldón Barreto, hijo de un empresario de Jalisco, se hizo de palabras con el jugador del Guadalajara por rivalidades deportivas. Cuando ya habían sido separados por gente que se hallaba en el restaurante, Barreto sacó su pistola hiriendo de muerte al futbolista. Después de permanecer 3 días en coma, Muciño falleció. Yo era un jugador de selección mexicana y había hecho cosas importantes con el tricolor, había hecho muchos goles con los Cementeros de Cruz Azul. Yo creo que el destino le hizo una mala pasada a Octavio Muciño. Ese mismo año, tan solo 24 días después del asesinato de Muciño,
Una nueva tragedia vistió de luto a las Chivas del Guadalajara, cuando Jaime López, defensa del equipo, fue asesinado en la esquina de la calle 54 y la avenida Obregón, en el sector Libertad de la ciudad Tapatía. Se dice que Jaime López, de 24 años de edad, recibió 15 disparos. No terminaba el mes cuando otro incidente, incluso un poquito más grave, el de Jaime López, se da. Que no eran gente que los estuvieran buscando para matarlos, pero pues hay gente violenta y de repente pierde los estribos y cambian la historia, el destino de la gente. Y el tipo, herido en su machismo, ebrio, saca una pistola y la dispara. Durante el Mundial de Estados Unidos 1994, el jugador colombiano Andrés Escobar anotó un autogol, favoreciendo al anfitrión y perdiendo 2 goles contra 1, hecho que le costó la vida al volver a su país. A las afueras de una discoteca de Medellín, Andrés Escobar fue interceptado por un sujeto de nombre Humberto Muñoz Castro, quien portaba un arma de fuego y le disparó 12 veces. El futbolista murió en el traslado al hospital. Las investigaciones apuntaron a que el crimen se debía a un ajuste de cuentas, pero esto nunca pudo comprobarse. Él metió un autogol en un campeonato del mundo contra su puerta, jugando para Colombia, y después la mafia, que apostó dinero en favor de Colombia en ese partido, pues por eso perdieron, lo mandó matar. Regresando a Colombia, a los pocos días lo asesinaron a balazos. El 6 de julio de 2002, el árbitro Edgar Ulises Rangel murió al derrapar su vehículo en la carretera México-Acapulco. Viajaba a la Convención Nacional para Árbitros Profesionales. Uno de los momentos más trágicos en la historia del fútbol mexicano ha sido el secuestro de Rubén Omar Romano, ocurrido el 19 de julio del año 2005. Originario de Buenos Aires, Argentina, pero radicado en México desde hace muchos años, el entonces director técnico del Cruz Azul fue plagiado fuera de las instalaciones de entrenamiento del equipo en La Noria, Xochimilco. Pues yo ese día no tenía coche, me ofreció darme aventón una reportera de radio. Nos tocó estar viendo, pasando la gasolinera, a Romano en su coche, que iba hablando por teléfono con la ventana arriba. Eran cerca de las 2:30 de la tarde cuando la camioneta en la que viajaba el técnico fue interceptada por otras 2. Y vimos cómo pues, lo bajaban entre algunas personas del lado del copiloto y lo estaban como golpeando, bueno, como con los brazos para atrás así torcidos. Y entonces yo y esta niña decíamos, pues es a Romano, lo están asaltando, ¿no? Es lo primero que tienen en la mente, es lo están asaltando. La decisión de mantener discreción llegó directamente desde un llamado con la familia de Rubén. El papá de Rubén Omar Romano pide que tratemos de no involucrarnos en el asunto lo menos posible y que esperemos noticias, porque ello podría entorpecer las negociaciones para, en este caso, liberar a su hijo. Y nosotros lo entendimos perfectamente bien. Creo que más allá de la labor periodística que exige y que demos verdad y que demos información a la gente, existe también en un país como el nuestro, repito, con tantos problemas y sobre todo con un problema muy grave que es el secuestro. El plagio duró hasta el 21 de septiembre, día en que un fuerte operativo comandado por la entonces Agencia Federal de Investigación, AFI, logró ubicar la casa de seguridad donde se encontraba Rubén Omar Romano para llevar a cabo su rescate. Rubén, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias, muchas gracias por todo. Pido gracias. ¿Cómo te sientes? Gracias a la AFI porque me rescató, gracias a toda la prensa, a los amigos. Estoy con ganas de ver a mi familia en estos momentos. Ya hablaremos en su oportunidad. Gracias. ¿Ya hablaste con tu familia? Ya pude hablar y me están esperando. Muchas gracias por todo. ¿Cómo te trataron? Me trataron bien, más allá de que me hayan quitado la libertad. El trato fue bueno, no tengo ninguna queja en ese sentido, pero gracias a AFI que me rescató y que puedo estar nuevamente con mi familia y con todos. ¿En cuántas ocasiones pudiste estar en contacto con tu familia? Pocas veces. En la casa de seguridad ubicada en la segunda cerrada de López Portillo, Manzana 54, lote 2, en la colonia Consejo Agrarista, en Iztapalapa, se logró la captura de José Luis Canchola Sánchez, Omar Sandoval Orihuela, el Chino, Miguel Ángel Cruz Mercado, el Mike, Adolfo Cuauhtémoc Reyes Inostroza, Omar Reyes Inostroza, el Tierno, y María Alicia Inostroza,
Jolalpa, quienes fueron recluidos en el penal de máxima seguridad de La Palma, en el Estado de México, acusados de secuestro. Bueno, lo único que puedo decir es que, más allá de que los 60 y pico de días ya había perdido la cuenta, el trato que he recibido de la gente que me estuvo, no puedo decir que fue mala, al contrario, creo que me trataron muy bien, no puedo negar, nunca me faltó, siempre estuvieron atentos a que comiera, que estuviera bien, a mis cigarrillos, estaban muy enterados de los cigarrillos. No estuve en la oscuridad total durante los 60 y pico de días con los ojos tapados, solamente me cambiaban la venda un ratito, pero nunca pude abrir los ojos, y escuchaba, sí estaba atento a las noticias, porque bueno, ellos tenían una televisión y ahí escuchaba yo las noticias, de repente una radio me dieron, pero nunca tuve maltrato. La única amenaza fuerte fueron los últimos días, donde sí me amenazaron algunas cosas fuertes a mi familia y era la preocupación mayor. Yo, dentro de todo, lo mal que uno puede estar, estaba relativamente bien en cuanto a aspecto físico, en cuanto al maltrato, pero el aspecto mental, por supuesto que pesaba mucho pensando en su familia. Él decidió volver rápido y creo que fue una buena medida. Mucha gente decía no, que tenía que liberarse y buscar un poco de tiempo en otro lugar, apartado de esto, pero yo creo que volver rápido le ayudó a Rubén a también tratar de recuperar en lo posible la normalidad de su vida, ¿no? Y él lo sabía así, lo hizo así, y bueno, muy respetable su decisión, volvió y volvió para estar en la cancha, que es donde nosotros queríamos verlo, y me imagino que volvió a los brazos de su familia, que es donde sus seres queridos también querían verlo. Yo creo que fue una buena decisión de él volver rápido, porque volvió a la normalidad de pronto. Pero Rubén Omar Romano no ha sido el único argentino que ha vivido de cerca la tragedia. Su compatriota, Diego Armando Maradona, se vio envuelto en fatídicos escándalos cuando se declaró adicto a las drogas, situación que puso en riesgo su posición como ídolo del fútbol en Argentina y el resto del mundo. Me hubiese encantado poder disfrutar a Dalma, que me venga a despertar y no tenerle miedo. A mí Dalma venía a despertar, papá. ¿Por qué? Porque yo dormía drogado. Y que Janina me pegue una patada en la cara y yo no sienta nada. Si estaba drogado. Eso me hubiese encantado. Ver el crecimiento de mis hijas. Tras haber pisado fondo, Diego Armando Maradona se recluyó en diversas clínicas de rehabilitación, resurgiendo de nueva cuenta al ámbito futbolero. John Terry, futbolista inglés y capitán del Chelsea, también ha arriesgado su estancia en el fútbol. El 12 de septiembre de 2001, un día después de los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York, el jugador se involucró en una riña con turistas estadounidenses a quienes habían molestado. Ese mismo año, Terry fue acusado de asaltar un bar en Londres, hecho que provocó su salida de la selección inglesa. Pero la mala fama se extiende a su familia. Su madre ha sido detenida en múltiples ocasiones por robar ropa, mientras que su padre fue acusado de vender cocaína. Lo último que hemos venido hablando es del capitán de la selección inglesa y del Chelsea, John Terry, ¿no? Tiene que ver con otras historias, pero también es escándalo, la famosa infidelidad y además pues, el engaño a un compañero, porque termina siendo infiel a su esposa con la novia de uno de sus compañeros en el Chelsea y en la selección. Terrible escándalo, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Otro futbolista que también fue cesado de su selección fue Ronaldinho, a quien la fiesta y desenfreno lo llevaron a no asistir a la Copa Mundial de la FIFA en Sudáfrica. Por ejemplo, con un Ronaldinho, ¿no? Que se la pasa 3 días de fiesta antes de un partido, que se ha alocado, ¿no? También un jugador actual, ¿no? Y es que según estadísticas y opiniones de expertos, los excesos de los futbolistas se originan casi siempre debido a la ausencia de preparación académica y la incapacidad para procesar su repentina fama. Muchas veces es gente que viene de una situación económica baja
con pocos recursos, muchas veces con poca preparación, no todos, pero muchos con poca preparación, que llegan a buscar un sueño. Con poca información para manejar, de pronto, este dinero que te llega en grandes cantidades, ¿no? Estas dosis de fama, este reconocimiento, este elogio, todo el mundo te ve guapo, ¿no? Todo el mundo quiere ser tu amigo, todo el mundo se ve influenciado por ti y se genera un poder en esas personas, ¿no? La película Rudo y Cursi, de Carlos Cuarón, cuyo guión escribió la periodista Sabina Berman, logró una fiel instantánea de ese mundo. Hey, dile que si está en la banca porque me tiene miedo. Como lo retrata la película, puede ser muy efímera. Allí es la responsabilidad de los managers. Y desgraciadamente, como muestra Rudo y Cursi, parece ser que muchos managers realmente comercian con los jugadores, los venden al mejor postor y se desentienden de su valor a largo plazo. Y bueno, la fama truena a cualquiera cuando llega muy rápido. En México son pocos los directivos de equipos de fútbol que, preocupados por la salud física y mental de sus jugadores, han creado un cuerpo técnico que monitorea el avance deportivo de sus integrantes. Pero el aspecto psicológico se ha vuelto primordial para prevenir que la popularidad y la fama se vuelvan contraproducentes. El cuadro del Pachuca, con esta escuela de fútbol que llegaron que acaban de construir, en donde se maneja mucho la cuestión de la psicología. Parece ser que ellos sí tienen algún tipo de servicio psicológico, terapéutico para los jugadores, para precisamente evitar esa situación. Pero es gracias a la fama que algunos futbolistas encausan su carrera a otras áreas como el modelaje. Caso ejemplar es el de David Beckham, quien ha sabido capitalizar su imagen y hoy es emblema de diversas marcas a nivel internacional. Aunque su patrocinio estuvo en riesgo cuando un accidente en la cancha de juego llevó al hospital al centrocampista inglés, mientras transcurría el partido contra el Chievo Verona. Beckham se rompió el tendón de Aquiles y permaneció en reposo 3 meses, impidiéndole jugar en el Mundial de Sudáfrica con la selección inglesa. Las noticias desde ayer eran malas para el exjugador del Madrid y Manchester United. Hoy se confirmó lo peor. El cirujano Zakari Oraba, maestro en la recomposición de tendones, confirmó la ruptura total del tendón de Aquiles de la pierna izquierda. Fueron los compromisos adquiridos con anterioridad con importantes firmas los que lo orillaron a asistir a la contienda deportiva. Muertes fulminantes, accidentes inesperados, excesos y adicciones que han marcado la vida de las grandes figuras del balompié internacional y han ensombrecido su carrera, o en el peor de los casos, han terminado con ella. Pierden todos. En primer lugar, el jugador mismo, ¿no? Porque pone en riesgo su vida, porque si no termina muerto, termina pues aislado de su deporte de por vida o durante muchos meses, que lo alejan de lo que representa para ellos una inversión muy redituable, ¿no? Ser un futbolista reconocido en México es un gran negocio. Esto fue la historia detrás del mito de Tragedias del Fútbol. De las actrices más entrañables de las telenovelas mexicanas. Todavía hasta la fecha hay muchos profesionales que me saludan. Yo la veía en Mundo de Juguete. Cuando uno genera amor, eso es lo que se lleva. Pero en la intimidad vivió historias de infidelidad y desamor. Con esa